Cristian. En fin, ni ceviche, por un lado, por mucho tiempo, y por el otro lado, lo que le ha pasado a Julio César Uribe, ¿no? Bueno, lo de Julio César Uribe, yo he tenido, digamos, 3 historias muy cercanas, ¿no? Amigos, amigas que efectivamente han ido a México y los han retenido, les han hecho pasar un mal momento. En algunos, después de algo 12 horas, lo dejaron efectivamente entrar. A pesar de que tenía todo el viaje, el hospedaje, todo eso. He escuchado también historias de hostigamiento, ¿eh? Y a otra persona que la mantuvieron retenida en la cárcel y lo esperaron 12 horas hasta que lo embarcaron a un avión de vuelta para acá. Todo esto dentro, digamos, de la pelea que ha habido entre el gobierno peruano y Andrés Manuel López Obrador. Pareciese que ahí habría una indicación, por eso es importante lo que señalaba Julio César Uribe, de presentar el reclamo con los mexicanos que lo invitaron. Claro. Porque es un tema, aquí ya no hay embajador. Y en todo caso, la Cancillería comienza a recomendar pues que no viajen. Listo, tiene que hacerlo. ¿No? Que no viajen a México, como hacen otros, porque la situación puede ser complicada, ¿no? Puede haber hostigamiento. Con el pasaje hecho, ¿no? Las vacaciones armadas. O sea, sí, se ha perdido plata, han perdido presupuesto, además de esa mala experiencia. Yo creo que, como tú bien dices, la Cancillería debería lanzar esa alerta y bueno, pues México también se verá perjudicado hasta que no cambie una política, digamos, ¿no? De buena onda con los peruanos. Claro. ¿No? De buena onda. De equidad. Para ir y regresar. Muy bien. Nos quedamos sin ceviche, ¿eh? Pero hay arroz con mariscos, Mónica, como dice el ministro. Arroz con marisco, dice el ministro. ¿Quién va a reemplazar el ceviche con arroz con marisco? También le echas limón, o sea, también, la verdad, y a la sopita también, y a la limonada y a la ensalada. Muy bien, ponemos punto final. Adelante contigo. Gracias, Mónica. Nosotros arrancamos sin medias tintas. Suéltame la cuñita, por favor. A ver, arrancamos el programa un poco en esa línea, ¿no? Queda claro que el gobierno no tenía un plan, no estaba reaccionando y parece que tampoco lo está haciendo adecuadamente de cara a lo que va a ser el niño. Ahorita les voy a mostrar un cuadro que Abraham Levy mostraba con información, digamos, de las entidades internacionales más importantes. Mucha gente dentro de la envidia del peruano, ¿no? Siempre le critica a Abraham Levy que no es meteorólogo. Eso, la verdad, es la mediocridad peruana en su máxima expresión, porque él nunca dice o nunca ha dicho haber sido meteorólogo. Lo que sí tiene, a diferencia de otros, es la posibilidad de reconocer, bueno, yo sé poco de este tema, ¿qué tengo que hacer? Informarme de las mejores fuentes. Eso es lo que hace. Pero bueno, aquí siempre el tema, ¿no?, de la envidia. Vamos a eso entonces. El gobierno, Nelson Schack, salió en un plan, digamos, de prevención, de alerta, y dijo lo que para cualquier persona con dedo de frente es una realidad. Un gobierno ineficiente políticamente y para todas las cosas que le hemos visto, claramente sigue siendo ineficiente de cara al niño que se viene o que en todo caso ya habría llegado. Los efectos fuertes los empezaremos a ver a partir seguramente del verano del 2024. No le gustó para nada. Y en base a eso es que ha habido toda esta reacción del gobierno. Es decir, reactivo por donde se le vea. Nelson Schack muestra cifras reales, concretas, y el gobierno sale a pechar a Nelson Schack, se molesta a Alberto Otárola, lo pica, le responde a Nelson Schack, en vez de hablar con planes, con presupuesto, con hechos objetivos, con muestras, no me lo digas, muéstramelo, responde piconete. Y dentro de esa piconería es que, digamos, no, se enmarca las respuestas que han dado el Ejecutivo, como por ejemplo la venida del ministro de Economía, Alex Contreras, y ese titular, ¿no?, para el olvido. No coman ceviche, coman arroz con mariscos. Lo mismo dijo, recordarán algo, Aníbal Torres, cuando se hablaba que finalmente no coman pollo, coman pescado. No tenía la menor idea que el pescado estaba más caro que el pollo. Y repito, que salgan a reaccionar así habla de una orfandad de ideas, de planes y de capacidad de encarar el niño. Para muestra algunos detalles. Ahorita les voy a hablar el otro tema político, que cuando un gobierno como este de Otárola, de Dina Boluarte, tiene tanto el rabo entre las piernas, ni siquiera tiene la capacidad para separar la paja del trigo. Es decir, nosotros gobierno nos comprometemos a que nuestros ministerios, nosotros ejecutivo, gobierno nacional, hemos cumplido esto y otro. Pero, señores periodistas, ciudadanía, miren por favor y exijan a los gobiernos regionales, a los alcaldes provinciales y distritales, que también cumplan su parte porque son los que mayor problema tienen en la capacidad de gasto e invertir correctamente el dinero. Pero el gobierno ni siquiera puede decir eso, porque es tan débil, ¿no?, tan ineficiente, tan incapaz,
que depende mucho también de esta Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales. Depende también de las municipalidades y distritos. Depende del Congreso de la República de Somos Perú y APP. Los partidos que tienen más autoridades, que son más corruptos y son más ineficientes. Y sin embargo el ministro de Economía y el gobierno no puede dejar eso en claro, porque está con el rabo entre las piernas y depende de este tipo de gobiernos locales a los cuales tampoco puede criticar. Ni siquiera puede hacer eso. Miren que los problemas que trae cuando tienes un gobierno tan debilitado y que solamente piensa en subsistir. ¿Qué dijo el contralor Nelson Schack? Suéltalo, por favor, José. Ojalá que no venga el niño de manera severa, porque si viene en estas situaciones, literalmente nos va a destruir. Van a morir, pueden morir miles de compatriotas y vas a tener miles de millones de dólares en pérdidas de infraestructura pública y privada. Además de, obviamente, el costo de vidas que ojalá no ocurra. A ver, antes de ir con la respuesta picona, pero sin embargo no sorpresiva, del gobierno con Alberto Tarola a la cabeza, esto que acaba de decir el contralor, ojalá no venga el niño muy fuerte. ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Ok? Las instituciones, en este caso el ENFEN, 31 de agosto de este año, es decir, estamos 3 de septiembre, hace 3 días. ¿Qué fue lo que dijo? Muéstramelo, por favor, en pantalla. No sé si lo tenemos aquí detrás o lo vas a mostrar en la pantalla, porque no tengo pantalla. ¿Lo tenemos? Ah, está full. A ver, sí, ahora sí, dale el giro, por favor, para poder verlo. A ver, dice, ahora el niño costero entre moderado, 58%, y fuerte, 25%, es el escenario para el verano. El escenario fuerte ha duplicado su probabilidad en 20 días. Estaba en 13, ahora está en 25%. ¿Ok? Entonces, el moderado 58%, no tan destructivo. Pero la posibilidad de que sea un niño fuerte viene subiendo en porcentaje como probabilidad cada vez más. Lo acaba de decir, ha duplicado la posibilidad de 13 a 25 en tan solo 20 días. Llegaríamos, dice Abraham Levy, al verano con condición fuerte. El riesgo de lluvias intensas está focalizado en la costa norte por ahora. Deficiencia de lluvias en la primavera en los ríos de la sierra y selva en términos generales. La primavera es eso, a partir de octubre. Más marcada en la cuenca del Titicaca, sequías por allá. Excepción de los ríos del norte hacia fin de año por eventuales lluvias en esas cuencas. Calor en la costa continuará hasta más allá del término del verano. Un escenario de mayor impacto climático se desprende de este último pronóstico en términos generales. Claro que sí, porque si el moderado está ahí y ahora tiene más opciones el fuerte, queda claro que debe estar entre esa línea, entre moderado tirando para más. Lo que dice aquí también el cuadro es que un niño extraordinario ha bajado, afortunadamente. No, está en 1%. Perdón, yo me estaba confundiendo con el niño fuerte. ¿Tenemos el cuadro ahí más que el texto del tuit? Ahí está. Ponme ese cuadro, por favor. Yo me voy a mover acá y lo voy a ver por acá. Ahí nomás, perfecto. Miren ustedes, este 58%, ahí está. El 58% es el moderado. ¿Ok? Esa línea celestita que baja de algo de 38 a 15% es un niño débil. La posibilidad, desgraciadamente, de que sea débil se ha reducido. Por lo tanto, la posibilidad de que sea un niño fuerte se ha incrementado. Ahí está, a 25%. Ese 1% es el niño extraordinario. Por lo menos eso nos deja tranquilo. Un niño extraordinario tendría consecuencias funestas para nuestro país. Así que esa es un poco la situación. Y esa situación nos lleva nuevamente a la respuesta del gobierno. Entre piconería y efectista. Efectista, ¿no? Porque lo que quiere es, digamos, no quiere quedar mal con la ciudadanía, quiere tratar de decir de que está haciendo algo, pero la verdad es que han reaccionado, no se le esperaban, ellos creían que la Contraloría no les iba a hacer ese tema. La Contraloría tiene que hacer y tiene que mostrar lo que ve, lo que encuentra. ¿Cómo respondió el Ejecutivo, más allá de las entrevistas que ha dado, por ejemplo, el ministro de Economía, Contreras? ¿Qué dijo Alberto Tarola, José, por favor? He escuchado el día de ayer una opinión del señor Contralor de la República en sentido de, digamos, llamar la atención sobre la ejecución de los montos. Pero yo quisiera invitar al señor Contralor de la República que yo le puedo explicar en la presidencia del Consejo de Ministros qué está haciendo. Muchas medidas se han aprobado recientemente.
Es la primera vez en la historia que un gobierno le ha dedicado tanto dinero, esfuerzos materiales y adquisiciones a la prevención de un fenómeno natural. No es correcto, por eso creo, que ver el devengado en este momento, porque algunas obras que ya se están haciendo se van a pagar después de realizadas. No estamos cayendo por el juego de dar adelantos ni de amarrar un contrato como se hacía otrora. Entonces, una mejor indicación son los montos comprometidos y certificados. Comprometidos y certificados. Que en el caso del gobierno... Es una falacia, o sea, comprometidos. Es decir, ¿cuánta plata le estoy justamente asignando a esa obra que se tiene que hacer? Pero de ejecución no habla absolutamente nada. Y no es que estemos hablando de 1 año y medio, no como los Panamericanos. Se vienen los Panamericanos dentro de 2 años. Estamos hablando de hoy, ni siquiera de mañana, de hoy. Estamos hablando de que el Niño ya asoma, podrían venirse justamente las lluvias, ¿no?, a partir de noviembre, diciembre. Es decir, el tema de la plata que hemos asignado, eso no es lo que ha dicho. Y ahí damos un paso para atrás y nos ceñimos al documento que presentó la Contraloría, de que habla justamente qué regiones, qué distritos tienen un plan. Porque claro, yo puedo tener 100 millones de soles en la cuenta, pero no tengo un solo plan y no tengo un solo proyecto en qué gastar esa plata. Cuando uno analiza justamente esa posibilidad, uno se da cuenta en un documento de la Contraloría, dice, estado situacional de aprobación de planes específicos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres a nivel nacional. Y se da cuenta, y uno da cuenta que es entidades de los 3 niveles de gobierno, tal como se describe en el acápite. Dice, solamente el 24% de entidades de los 3 niveles de gobierno tienen un plan. Entonces uno podría decir, bueno, además de que todavía no se esté ejecutando absolutamente nada, el 72% no tiene un plan. Entonces uno diría, bueno, el 24% que tiene un plan le va a llegar la plata y claro, su demora va a ser la de siempre, en poder gestionar, licitar, ejecutar, verificar que se haga bien la obra y que no sea una estafa. Pero sin embargo el 72% no cumple, es decir, no tiene un plan. A ellos les va a llegar la plata a una cuenta y no van a tener qué hacer. O sea, fiesta de la corrupción. Llega la plata y no tiene ni un plan, hay que inventarse los planes y obviamente los planes no son para proteger a la ciudadanía, a la infraestructura, sino para alcaldes pues tipo Ipanaqué y congresistas tipo Bermejo, que son los últimos, dicho sea de paso, ¿no? Si no, habría que finalmente regresar a todo lo que han sido estas obras. Hablo de Bermejo específicamente porque de ahí venía pues las coimas, ¿no? La asociación, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Esa es un poco la situación. Ayer también el diario La República tenía el gobierno con lento avance para evitar desastres. Y decía efectivamente que emergencia del FEN, transferencias y créditos suplementarios. Y aquí hablaba ya no de los 3 niveles de gobierno, sino específicamente de ministerios. ¿Cuáles son los ministerios, no, que por esta emergencia van a recibir más transferencias y créditos suplementarios? Educación, por ejemplo, 133 millones. Salud, 102 millones. Defensa, 758 millones. Solamente se ha avanzado el 4,7%. No le gusta eso a Otaro, no le digas eso. Además, no lo ningunea a Jack. Le dice, es una opinión. No es una opinión, viejo, es una cifra, es data. La opinión podría ser que si no se hace nada y llega un niño fuerte, nos va a destruir. Eso podría ser una opinión, pero vaya que es una opinión argumentada. Lo que no tiene argumento más bien es la piconería y la defensa de Alberto Otárola. Pero bueno, en lo suyo. Señor Otárola es el presidente del país y no le gusta, pues es medio dictadorzuel, autoritario. 758 millones de defensa, decía. Agrario y riego, ojo, tiene el presupuesto más alto, 1.195 millones y solamente ha avanzado el 1,9%. Finalmente, vivienda, construcción y saneamiento tiene 508 millones, es el tercero con más presupuesto, 1,3 de avance, es increíble. Educación tiene el más, 47,6. Y transportes y comunicaciones, 90 millones, 0,0% de avance. Llama la atención los 225 que tiene la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Al mejor estilo de la presidencia, ¿cómo se llamaba? Ministerio de la Presidencia de Alberto Fujimori. Y ven esa línea. A Otárola le encanta el poder, no, le encanta. Entonces ahora tiene presupuesto, maneja Indecopi, maneja varias otras instancias y claro, nuevamente por una incapacidad de la hoy presidente de la República, Dina Boluarte, hace pues, ¿no? Los vacíos finalmente son
copados por algo. Cuando hay un espacio vacío, alguien lo llena. Y en este caso, ante la incapacidad de Dina Boluarte, aparece, ¿no?, el autoritario Alberto Otárola, pero es bururú, porque efectivamente no hace absolutamente nada. Alberto Otárola para el Perú. Vamos ahora un poquito porque, claro, nos hemos olvidado del Congreso de la República. Vamos a hablar, por supuesto, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes de ir... No, vamos con eso. A ver, lo que yo quería decir. Primero, el señor congresista Paul Gutiérrez. Saca de Perú... Sí, ¿no? Saca una ley que lo beneficia directamente a él. No voy a entrar en detalles porque creo que finalmente todos conocen el respecto de una hija, pasar pensiones, alimentos. Él dice que tiene una buena relación con su hija, etcétera, pero ese no es el punto. El punto es que ahora la desvergüencería ha llegado a tal extremo que todos hacen leyes que los involucran ellos mismos. Todo el mundo hace leyes que la norma, la ética, el derecho debería decir, oye, nadie puede sacar una ley que lo vaya a beneficiar. Tú no puedes estar en el Congreso y sacar una ley, pero hoy por hoy, si ustedes se han dado cuenta, es práctica común en el Congreso de la República. No solamente en el Congreso de la República, paso de Paul Gutiérrez, sino me voy, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, que también fue un arreglo entre Perú Libre, Fuerza Popular, APP, Somos Perú, etcétera, etcétera, tiene al señor defensor Josué Gutiérrez, Cóndor, de Huánuco. No, yo lo conozco. Es un buen tipo, pero para defensor, viejo, lo tuyo puede ser hacer no defensor del pueblo, sino defensor de Nadine Heredia. Y eso no es de ahora, eso viene de antes. ¿Tienes la foto, por favor? No, y estamos... Claro, ya, Paul Gutiérrez lo dejamos, porque no voy a ahondar en el tema Paul Gutiérrez. Mi punto es que hoy por hoy, el Congreso de la República y otras instituciones, la desvergüencería es tal que ya ni siquiera les importa armar un roche. Josué Gutiérrez, en vez de responder a este tema, dice, bueno, pero si alguien me quiere investigar, el procurador que me quiere denunciar, bueno, ahí tiene que pasar también por el tamiz del Congreso, porque yo también tengo, ¿no?, esa protección. Es decir, no le interesa el cuestionamiento válido, legítimo, sino dice, bueno, agárrame si puedes. No, porque tengo impunidad. Josué Gutiérrez, sí, por favor, muéstrame la foto. Vamos rapidito para ir con nuestra invitada, porque quiero hablar a fondo sobre el tema de Víctor Polay Campos, que, digamos, es solamente una raya más al tigre de algo más importante que deberíamos hablar, que es el sistema interamericano de derechos humanos, este sistema de justicia internacional. Congresista tiene foto... Ahí está la foto de Josué Gutiérrez. Pero qué tal papelón, ¿no? Tener esa foto, que todo el mundo lo recuerde y haber mandado justamente esta carta pidiendo pues que a Nadine Heredia le levanten el impedimento de salida del país, que dicho sea de paso, se dio. Josué Gutiérrez, y seguimos, porque hay cada vez más gente que le interesa tres pepinos el país y solamente ahora está en el Congreso de la República para sacar las leyes que los beneficien a ellos o a su sector. Ahora, por ejemplo, hablo del Congreso de la República. Alex Paredes y Katy Ugarte, enemigos de la reforma magisterial, estoy leyendo una bajada del diario La República, impulsaron esta polémica norma que petardea la meritocracia. ¿De qué se trata? Que han aprobado reponer a 14.000 profesores interinos cesados. Otro golpe a la meritocracia. Muchos no quisieron rendir una prueba y otros la desaprobaron en el 2014. Ahora serán nombrados automáticamente. Congresista Alex Paredes y Katy Ugarte promovieron iniciativa pese a que jalaron evaluaciones docentes. O sea, nuevamente el descaro. Y quizá esta ley los pueda beneficiar a ellos a futuro. Se ha sentado un precedente, yo también me descalificaron, salgo del Congreso, que me repongan. Situación complicada, ¿no? Claro, están los ojos puestos en otras cosas y en el Congreso de la República siguen haciendo lo que les da la gana. Antes de irme del tema Nadine Heredia, solamente una cosita que tiene que ver más que todo con la Fiscalía Lava Jato, porque hoy, interesantemente, el diario de la República le da un espacio para que los abogados de Ollanta en el Brasil escriban una columna. El tema de fondo es esto de que la justicia brasilera le ha impedido a la justicia peruana, sobre todo a la Fiscalía, poder interrogar y cuestionar y usar como prueba todo lo que aparezca en estos servidores MyWebDay y Drowsys. ¿Ok? Pero lo que dicen bien los abogados es un poco... No se coman el cuento de los fiscales Lava Jato. La justicia peruana sí tendría, porque además está en el acuerdo de colaboración, sí tendría que obligar a los directivos de Odebrecht a declarar de todo lo que la Fiscalía quiera, pero no de lo que la justicia, el Tribunal Supremo brasilero ha impedido.
Drausis y Mawebde. Y les hace saber a todos los incautos aquí en el Perú que el tema, si bien la justicia ha impedido eso, ¿por qué la Fiscalía peruana no les exige a los brasileros? Y nos lleva al tema de fondo, que Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, en la práctica, han sido los que más han abogado por los intereses de Odebrecht en nuestro país. Leo dice, y aquí termino, en este caso, si Odebrecht no ha declarado aún en Perú, se debe a que en un primer momento, en noviembre del 2022, hubo una negativa de la empresa para dar el testimonio de sus funcionarios, denunciando el incumplimiento del acuerdo de colaboración por parte de la Fiscalía. En un segundo momento, por no cumplir con el procedimiento del exequatur e intentar reemplazarlo por un trato directo con los testigos. Y en un tercer momento, por la falta de interés de los funcionarios de viajar al y declarar. Y todo esto ante la pasividad y la incapacidad de los fiscales del equipo Lava Jato, dirigidos por Rafael Vela, ni siquiera de cambiar el acuerdo que yo lo he criticado desde su inicio, porque era un acuerdo entreguista. No, ni siquiera ello. Al menos cumplir con lo que el acuerdo ya le concedía a Odebrecht, al menos cumplir lo que decían, después de haberle dado tantas joyerías, por lo menos dice, oye, me he comportado yo como tu abogado, por lo menos no me dejes en offside y vente no a declarar. Ni siquiera quieren eso. Le han volteado completamente la torta a Rafael Vela y a José Domingo Pérez. Lo que para mí queda claro es que me resulta muy difícil pensar que es solamente una negligencia. Justamente por el origen del tema y cómo han manipulado a los medios de comunicación, haciéndose las víctimas y contrabandeando, porque no tiene otro nombre. Contrabandear información, ¿no?, que se supone era reservada a cambio de buena prensa. Esa es la palabra. Es un toma y daca, un toma y daca. Y no ha habido nada de que no, que hay que investigar. No ha habido nada de eso, viejo. Y también los colegas, ¿no?, deberíamos preguntarnos, los que siguen jugando un poquito en ese papel. Vamos con la entrevista entonces, porque se ha hablado mucho de la CIDH y me parece que hay mucha hipocresía. Mucha hipocresía, incluso pues no hay personas que prácticamente te dicen esto es la no noticia. O sea, ahora la doctora nos tiene que decir qué es noticia y qué es no noticia, la doctora Palacios. Por favor. O sea que en el caso de Odebrecht, como la coima fue en el año 2004, ya no era noticia porque nos enteramos en el 2016. ¿De qué estamos hablando? Ahora, que le moleste que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quede al descubierto en su cejo, en la manipulación de los temas, como lo ha dicho el propio César Azabache, en una entrevista que obviamente a mí no me la quiere dar, porque al señor Azabache le gusta pontificar. A él le gusta pontificar, no le gusta que lo aprieten, que lo cuestionen, no, porque él tiene un análisis del derecho, pero que siempre lo acomoda para no chocar con los amiguis. Y en el otro lado es peor aún, porque claro, nadie quiere chocar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque también hay otro temita respecto de la demanda de la concentración de medios. Dicho sea de paso, hay que decirlo, concentración de medios, que si alguien tiene la culpa de ese problema de concentración es el señor Gustavo Mome, que quiso comprar a la mala, a la fuerza de Pensa. Hoy por hoy, si no hubiese sido por esa ambición, ¿no?, y ese mal concepto empresarial, estaríamos cañón. Estaríamos con 28% de Pensa, 50 y tantos % del comercio y el Grupo La República. Pero él quiso cambiar ese tema con esa compra y ahora es la víctima. ¿De qué estamos hablando? En fin, vamos a hablar con la doctora Delia Muñoz sobre ese tema. Doctora. Hola, Cristian. Adelante, por favor. Muy amable. A ver, doctora, lo primero, porque le han cuestionado que era una no noticia, ¿no?, que finalmente no era un tema pues que había que comentar, porque había sido el año pasado. Cuénteme un poquito cómo se cruza usted con esta noticia, por favor. Mire, yo tengo la costumbre de comentar en una pequeña videocolumna que tengo semanal ocurridos casos del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema Americana, informes que salen en OIT, en CIDH, ¿no? Y porque escojo lo que me parece relevante desde el punto de vista jurídico, lo que se puede analizar o es controversial. Y es así como me pongo a revisar algo tardíamente el informe anual de la Comisión Interamericana que salió hacia el mes de junio. Informe anual, perdón, informe anual del 2022 que aparece en junio del 2023. Así es, cuando van a presentar el reporte de las actividades que han hecho. El informe anual es el único momento en el que uno conoce de manera pública todos los informes de admisibilidad
que han emitido para los diferentes países. Antes uno no tiene forma de conocer los informes de admisibilidad porque se mantienen en carpeta y son entregados directamente a los estados y a los peticionarios. Y yo veo los casos que se han admitido, personas que han sido despedidas, los tenedores de bonos de la reforma agraria, el caso de los 7 periodistas, el de la concentración, y encuentro el del señor Polay. Y a mí realmente me llama poderosamente la atención la admisión de una petición de un líder terrorista con carácter de cabecilla. Eso ocurre muy pocas veces en el mundo, en los sistemas de protección de derechos humanos, ¿no? Entonces me llama la atención y comienzo a estudiarlo, comienzo a leerlo con calma. Entonces el caso es bastante interesante porque él ya tuvo un reclamo en algún momento ante Naciones Unidas, luego otro ante la CIDH, pero arma la estructura del reclamo a partir de la denegatoria, porque él lo considera así, de justicia de la Corte Suprema en el año 2007, donde se le juzgó en un juzgado, valga la redundancia, de naturaleza civil, a cargo de la Sala Penal y luego en apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Luego también invoca afectación a sus derechos fundamentales por las condiciones carcelarias y otro tipo de beneficios. Pero el argumento principal es que anteriormente, cuando los del MRTA cuestionaban los juzgamientos en sede civil, decían de que habían sido juzgados 2 veces por el mismo hecho. Uno ante el juez militar o sin rostro y luego por la Sala Penal Nacional. En cambio, en este caso lo que alegan es que estuvo preso 13 años sin condena, que la condena recién se da en el 2007. Y eso es lo que llama a mí poderosamente mi atención y procedo a poner el comentario. Si es noticia o no es noticia, depende de cada uno. Pero para mí era importantísimo que se conociera, por lo menos desde mi punto de vista, que estábamos con una apertura de caso para un cabecilla terrorista. Por supuesto que es noticia y claro, seguramente, digamos, por el lado de que algunos quieren utilizar el tema políticamente para, digamos, salir, que es un tema, salirse del sistema interamericano, que es un tema de algunos partidos políticos de hace mucho tiempo, no, creo que habría que hacer esa separación. Pero usted corríjame, mi pregunta es, ¿esto no demuestra que sí hay cosas que reformar en este sistema actual como lo tenemos y sobre todo respecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Déjeme mostrarle, por favor, una entrevista de César Azabache para el programa que conduce Josefina Tausen y Renato Cisneros, justamente respecto a este tema. Ponlo, por favor, José. Podría preguntarse por qué la comisión es tan blandengue ante el pedido del líder emerretista. Bueno, lo que la comisión, primero, con la Comisión Interamericana ya hemos tenido varios problemas de este tipo. Atención, o sea, el sistema, cuando se defiende el sistema interamericano, lo que se defiende es a la Corte. De hecho, la comisión hace 10 años pidió que anularan todos los juicios por terrorismo, incluso los que se siguieron ante tribunales ordinarios. Lo pidió en 3 casos, repito, de la Cruz, Berenson y García Astor y Rojas, era el tercero que no estaba citando bien. Lo pidió en 3 casos y en los 3 casos perdió ante el Estado en la Corte. La Comisión y la Corte no piensan lo mismo. No piensan lo mismo. De modo que a mí me sorprende, digamos, el día que, pongo otro ejemplo, la Comisión fue la que pidió que el operativo militar Chavín de Huántar entero sea considerado un crimen contra los derechos humanos. La Corte le dijo que no. Que lo único que se podía investigar, que tenía sentido investigar, eran las condiciones en las que había sido abatido Cruz Sánchez, un terrorista que murió cuando el operativo ya había terminado. De modo que, digamos, posiciones así de la Comisión, pues que las hemos tenido muchas en 20 años. Y el Perú ha ganado tanto el juicio en lo que había que ganarlo, el juicio por el caso de Chavín de Huántar, donde, insisto... Bien, a ver, doctora, un poquito desde mi punto de vista, es claro, o sea, defendamos a la Corte, más no a la Comisión, pero nadie le pone el cascabel al gato que hay algo que cambiar en este sistema que hace que la Comisión, en palabra de César Azabache, de alguna manera haya insistido con un sesgo 3 veces la mismo pedido, una vez con Lori Berenson, el otro con otro terrorista, etcétera, para anular esos juicios ordinarios. Y luego también, por ejemplo, el tema de la Embajada de Japón, es decir, tenemos una comisión que siempre va por el lado de los malos, de los terroristas en este caso, no de los derechos humanos. Vamos a comentar, el litigio internacional
es bastante sofisticado y es al revés de lo que ocurre en sede nacional. Allá lo que se va a ver es si el Estado cumplió o no los compromisos internacionales que asumió en tratados. Pero ¿qué cosa ocurre en el litigio internacional? La Corte considera que el proceso jurisdiccional no comienza ante ella, sino que comienza ante la Comisión Interamericana. Entonces, tú como Estado estás obligado a señalar todos tus argumentos de defensa en tu primer recurso ante la Comisión Interamericana. Si tú llegas a la Corte y recién allí, entre comillas, quieres defenderte, plantear excepciones, pedir actuación de pruebas, presentar argumentos, te van a decir que eso ya no es posible porque te aplican la teoría del estoppel. Entonces, esa es la importancia que tiene, que a pesar que son dos instancias completamente distintas dentro del mismo tratado, para la Corte el proceso es uno. Entonces, el momento estelar es este. Cuando te declaran un caso admisible, es allí donde tú como Estado tienes que sacar toda tu batería de defensa. Tienes que mostrar todas las cosas que tienes sobre la mesa. ¿Para qué? Para que luego, si es de que infortunadamente el tema llega a la Corte, tú puedas continuar con tu esquema de defensa y actuación de pruebas. Ok, una aclaración entonces. Cuando muchos dicen aquí no hay una denuncia, aquí no hay un pedido de reparación, obviamente porque no es el estadio para ello, pero podría ser el inicio de llegar a una situación como esa, ¿verdad? Claro. Mira, muchas personas pueden presentar pedidos de supervisión a través del sistema individual de petición. Uno le dice coloquialmente denuncia o demanda, como te sea más fácil, pero si quieres ser aburrido, dice sistema individual de peticiones. Correcto. Pero no todas llegan a la fase de admisibilidad, son muy pocas, ¿no? Entonces, cuando llegan, y más aún en un caso emblemático, correcto, porque para mí es un caso emblemático, es un caso de litigio estratégico, evidentemente, tú tienes que prestar atención. Y yo creo que en vez de estas disculpas de que nos estamos defendiendo, estamos contestando, estamos haciendo, no es noticia, no pasa nada, lo que se tiene que pensar es qué cosa podemos hacer los ciudadanos ahora. ¿Solamente dependemos del procurador? No. ¿Por qué? Porque el sistema interamericano, por ejemplo, permite que las personas, los expertos, los profesores universitarios puedan presentarse y dar a conocer su opinión con la figura de amigos de la Corte o amicus curiae, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, sería muy importante que se presente alguien como, no voy a decir nombres, mejor, a presentar un amicus curiae sobre lo que significó la sentencia Tineo, que es la que resuelve el tema de la anulación de contratos, de las condenas por terrorismo, dispone los juzgamientos, la mejora del tipo penal, todo lo que significó esa sentencia en el orden nacional, que entre alguien a opinar sobre las sentencias que ya se han dictado en sede internacional, validando los juicios que realizó el Perú. Ok, me queda claro, ¿no?, que también finalmente hay mucho por hacer, más que simplemente llorar, pero la pregunta de fondo es si es que, digamos, es razonable desde el punto de vista del derecho internacional haber aceptado, haber admitido este pedido de Polay Campos. Es bastante discutible. Para mí, la Comisión Interamericana debió de haber respetado los criterios jurisprudenciales que ya existen en el sistema. Correcto, pero doctora, que no han permitido el avance de revisar los juzgamientos en sede nacional. No lo hace y puso en cuestión, en palabras de César Azabache, los juicios ordinarios que además lo habían cambiado de los jueces sin rostro, lo habían hecho ordinario. Se quiso tumbar esos procesos de 3 terroristas, ¿ok? Y luego también se quiso tumbar el operativo Chavín de Huántar y quiso meter a todos en un mismo saco de lo que habría sido esa ejecución extrajudicial que lo ha visto efectivamente en sede internacional. Entonces, claramente el Estado se tiene que defender, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿tiene un sesgo? ¿Actúa de manera correcta o no? Ese es mi punto de vista, porque desde mi punto de vista no. Lo que pasa es que las personas que están allí tienen una determinada mirada de los derechos humanos. En la medida de que estos son universales y aplicables para todos, seguramente que por una exquisitez jurídica dicen, a mí no me importa qué condición tenga esta persona y le damos el derecho de que se analice su caso. Pero si tú comparas en otras situaciones... Pero no hay mucho más, perdón, doctora, misma, ¿no? Violaciones de derechos humanos, no de esta persona. Es decir, a todos hay que analizarle, pero aquí lo que queda claro es que hay una interpretación y dice finalmente el documento, ¿no? Prima facie,
efectivamente, ¿no? Vemos que hay tratos crueles. Veo que tienes ahí el... Tengo el documento y lo he leído todo. Entonces dice, prima facie, la Comisión Interamericana sí cree, hay Polite, eres una víctima. Fíjate, lee el punto 43, porque muchas de estas las personas que dicen de que no estamos en ningún problema, que no se está revisando nada. Dice, no obstante, la presente precisión no se limita a los mencionados hechos, sino que incluye hechos y alegatos adicionales referidos a 1. Nuevo proceso penal iniciado en el 2005 contra el señor Polite tras la sentencia del 3 de enero del 2003 del Tribunal Constitucional y la promulgación del decreto legislativo 962. Entonces, ¿qué está planteando revisar la comisión? Queda claro. El juzgamiento en base a la modificatoria que se realizó en el Perú al amparo de la sentencia Tineo por disposición del Tribunal Constitucional, ¿no? Ese es mi tema de la hipocresía. ¿Por qué quererle quitar peso a lo que obviamente es una situación de apuros para el Perú y es una situación que nos debería llevar a pensar no salirte de un sistema internacional de derechos humanos, pero replantearte con otros países si es que hay cosas que reformar, hay cosas que reformar. Hay cosas que reformar, ¿no? La convención ha sido firmada hace muchísimos años, más de 60 años. El sistema de supervisión también. Por ejemplo, fíjate, uno puede ponerse de un lado o de otro lado. Las sentencias las ejecutan los estados según sus propias leyes. O sea, cuando salen las sentencias son como unos oráculos y que te dicen, ¿no? Hubo incumplimiento de garantías judiciales. Revísese el proceso en sede nacional, tienes que hacer una remisión. Luego, tú tienes temas fuertes como, por ejemplo, el que te digo, de que por interpretación que han realizado los órganos, la defensa de un estado comienza en la fase administrativa. Entonces tú como Estado también te ves limitado porque en vez de salir a buscar la solución del problema, sales pensando en establecer una defensa de carácter procesal. Me parece también que los mecanismos para elegir a las personas que integran la comisión tienen que ser ajustados. Tendrían que ser personas que integran estados que han admitido la competencia tanto de la comisión como de la Corte. Hoy en día, por ejemplo, la presidenta de la comisión pertenece a Jamaica, que no tiene, que tiene restricciones, ¿no? A nivel del funcionamiento del sistema. No ha aceptado todas las ¿Cuáles serían esas restricciones? Perdón, ¿el idioma, la lengua? Uno que en primer lugar solamente habla inglés, no es una persona cuyo país está sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Entonces tus criterios de valoración son completamente diferentes, ¿no? Entonces tú tienes que elegir, y luego también de que el sistema de elección de los estados no quede únicamente a la decisión política, sino que se establezcan sistemas mucho más fuertes, mucho más meritocráticos para poder designar a quienes van a llegar a esos altos cargos, ¿no? Que tienen una incidencia muy fuerte porque las sentencias de la Corte cuando establecen criterios son de aplicación a todos los países que integran el sistema y que han aceptado su jurisdicción, ¿no? Correcto. Ahora, entonces, me decía, doctora, que esto sí puede llegar a ser una denuncia con una reparación que se presente ante la Corte, si así lo define la Comisión. Mira, la Comisión presenta cuáles son en apariencia. En la admisibilidad dice prima facie, ¿no es cierto? Porque es en apariencia, no hay certeza. Estamos ahora en la fase de fondo. Si llegamos a concluir la fase de fondo, ya la comisión deja de decir prima facie y pasa a dar recomendaciones porque encuentra vulneraciones. Y ya declara a las personas como víctimas. Y te da como Estado un plazo para que aceptes las recomendaciones o las cumplas. Si no lo haces, en 90 días ponen el caso a disposición de la Corte. Y ya comienza formalmente la fase jurisdiccional, donde vas a discutir ante la Corte sobre la base de lo que vienes alegando. Me queda claro, pero entonces, ¿no? ¿se podrían dar los pasos a llegar a eso? Lo que un poco trato de cuestionar es aquellas voces que dicen, no estamos en eso, no va a llegar, no están pidiendo nada de eso. ¿Podríamos eventualmente llegar a eso? Eso es lo que aspira la Comisión. La Comisión aspira a eso y lo que debemos aspirar nosotros es a que se archive en este instante y el Estado más bien ante esta preocupación de la ciudadanía que ha sido unánime, la sensibilidad de la ciudadanía con esto se ha levantado mucho, decir muy bien que se armen grupos de trabajo, que se contraten expertos extranjeros, es un caso emblemático, no es un combatiente más de los terroristas que hemos tenido, es el cabecilla, entonces tú tienes que armar una defensa muy fuerte, muy sólida, los funcionarios que están participando muy bien, pero siempre
siempre Se una puede mirada de convocar, fuera. exactamente. O por ejemplo, como te digo, ¿no? Los decanos de las escuelas de Derecho, el Colegio de Abogados, el Defensor del Pueblo, los abogados que han sido procuradores. Por ejemplo, el señor Azabache, que hizo una muy buena defensa de los procesos civiles. Sería interesante que pudiera presentar un amicus curiae, ¿no? Sobre la validez de esos procesos a la luz de los derechos humanos, para todos, para coadyuvar a mejorar la defensa, ¿no? Se sonríe usted. Sí, es que veo ese tema, ¿no? Por ejemplo, claro, tiene una postura, pero nadie quiere cuestionar que hay que hacer reformas. Y él hace el ejemplo perfecto, porque dice, funciona la Corte como un juzgado y la Comisión como una fiscalía. Y luego hace un paralelo con que pero efectivamente... es una unicidad, pues. Es me una queda unicidad, claro, ¿no? pero digamos, primero llega a la Comisión, a la Por Fiscalía, si se supuesto. quiere, lo analizan y ellos deciden darle admisibilidad y continuar, incluso hasta llegar a la Corte si es que no reciben, digamos, no las explicaciones Así debidas es. de los gobiernos. Una admisibilidad es un tema serio, porque, por ejemplo, ¿no? En el caso, cuando se dio la admisibilidad del caso 7 periodistas, la República sí lo sacó en sus noticias y lo colocó como un pronunciamiento un poco favorable. Ahí está, porque justamente. La admisibilidad es una cosa, es un hito, ya te admiten el caso. O sea, ya dejas de ser una petición más que está en la fase reservada, entras a la fase pública de la discusión. Correcto. Y queda claro que después lo otro es una ridiculez decir que, como fue en el 2022, claro, nosotros seguramente prensa fallamos, el Estado no dijo absolutamente nada, sobre todo el gobierno, pero de que sea no noticia, por supuesto que es noticia, y también es noticia preguntarse por qué recién nos enteramos gracias a su curiosidad y por qué el gobierno o el Estado le queda claro que este gobierno que entró diciembre del año pasado pues también estaba en nada y recién empieza a reaccionar, porque esto queda claro que fue el 22 de enero, perdón, el 20 de marzo del 2022, que ya le informan finalmente al Estado peruano que esto hay una admisibilidad. Claro, es el gobierno de Pedro Castillo con el ministro de Justicia, Aníbal Torres. Así es. Pero fíjate de que no es el único caso delicado que tenemos en el sistema. Ya está en la Corte el caso de La Oroya, que es sobre contaminación ambiental. Correcto. Tenemos otro tipo de casos de despidos. Entonces tenemos una serie de obligaciones que están allí pendientes y yo no veo una diligencia por parte del Estado como si la tienen, por ejemplo, cuando se presenta un arbitraje ante CIADI. Cuando se presenta una queja de esa naturaleza, contratan a un estudio peruano, contratan a un estudio americano, se van allá 15 días y se hace mucho control de daños y normalmente el Estado vino ganando en los últimos tiempos. En cambio, en estos casos que existen ante la Comisión, ante la Corte, nos enteramos cuando salen las sentencias finales. Y yo creo de que en el camino hay muchas cosas que se pueden hacer. Déjeme hacerle una pregunta, porque, a ver, en la cronología de tiempo, ¿no? 2007 se presenta, luego hay información adicional que es enviada justamente por la, digamos, por la parte peticionaria, el 2010, 2011, 14 y 2015. Y luego hay un silencio absoluto hasta el 19 de noviembre, que parece que le dan el talán a la parte peticionaria y le dice, oye, hay una advertencia sobre posible archivo. Ellos, obviamente, el 2021... responden, perdón, el 2020, después de ese anuncio el 19 de noviembre, un mes después, responde la parte peticionaria ante advertencia de posible archivo. Ese es un, digamos, un mecanismo normal que después de 19 y 7, 9 y 3, 11, 12 años, haya un silencio y que le pase la voz, oye, voy a archivar, porque queda claro que la comisión pudo haber archivado. Ese es un procedimiento de archivo que la comisión ahora tiene incluso en sus propias normas de funcionamiento. Entonces, antes de proceder al archivo, suele enviar una comunicación. Señor Cristian Hulwarter, usted no ha tenido actividad procesal en estos años, vamos a proceder a dar curso al pedido estatal de archivar el caso. ¿No? Entonces hay personas que no contestan y se archiva, otros que sí contestan y dicen, no, dice, es un procedimiento que se realiza siempre que el Estado ha pedido el archivo. Y me pregunto, la pregunta es, cuando dice 2 de marzo del 2021, notificación de la petición al Estado, es decir, al Estado peruano, ¿quiere decir que hasta esta fecha el Estado peruano no tenía manera de saber que había esta petición, o sí? ¿O eso lo puede encontrar en la página? Debería haber, obviamente, el Estado peruano, que cada tiempo hace lo que usted ha hecho, doctora, para ver, o no podían saberlo. Cuando presentan las peticiones, tú como Estado no sabes quién ha presentado. Eso está en fase reservada ante la comisión. Pero no solamente quién, sino respecto de que hay una petición. Respecto de que hay una petición. Tú como Estado no sabes. Tú te enteras que el caso existe
cuando ocurre entonces ahí lo hay del otra año, mentira medias que lo sueltan, de- porque el Estado peruano se ha enterado en marzo del 2021. Así es, tú te enteras como Estado, tú puedes saber por los medios de comunicación, ya presenté mi reclamo, que a veces sale, ¿no? Pero tú te enteras como Estado y te enteras a través de Cancillería porque llega una comunicación oficial de que se ha abierto el proceso. Pero ¿no? a mí la memoria me falla, pero en el 2007, digamos, Javier Vallerristra, que no era un abogado mediático en ese entonces, digamos, ¿fue de público conocimiento que en el 2007 se había pedido esta petición? Se manejaba el tema, se manejaba el tema en esos años. O sea, el Estado peruano también debió haber estado atento. Se manejaba el tema en los comentarios, en los corrillos, que había esta petición, pero nunca había sido notificada al Estado peruano. Lo que ocurre antes es eso, un trascendido, ¿no? Así como hay personas de que han presentado su petición, la hacen pública, la dan a conocer, pero tú como Estado formalmente conoces el día que se te emplaza, se te comunica y se te da el primer plazo para que tú contestes tus observaciones sobre la petición. Una pregunta, haciendo justamente, ¿no?, la aclaración que usted ha hecho y que le escuchábamos también al doctor Azabache, ¿no?, que finalmente el juicio, si se quiere, el término arrancaría si es que se llega a la Corte. Y claro, sabemos que cuando hay un juicio, obviamente, uno se centra en lo que hay en el expediente. Pero en esta etapa de petición, la Comisión Interamericana solamente puede ceñirse a lo que le presenta la parte peticionaria y lo que le responde el Estado, o la Comisión de motu propio puede hacer una investigación documentaria más allá de lo que cada uno le ha presentado. En esta fase se sujeta a lo que dicen ambas partes, ¿no? Y lo que puede hacer la comisión es de motu propio citar a una audiencia pública, si es de que hubiesen temas que hay. ¿Eso se pudo haber hecho antes de la admisibilidad o recién ahora que hay admisibilidad? Ahora que estamos en la fase de fondo se puede pedir, incluso la puede pedir el Estado o la puede pedir el peticionario. Mi tema de fondo es que en la petición uno explica justamente, ¿no?, la base naval del Callao, y uno de los puntos más importantes es sostener si es que la base del Callao violaba o no los derechos humanos por no haber sido una cárcel civil, etcétera. Ahí, por ejemplo, haría falta la opinión de un experto, de un técnico, porque el penal está en la base naval del Callao, pero lo administra el INPE. Correcto. En consecuencia, es falso que tú digas de que estás pero en es una increíble fase que ellos militar, admitan, ¿no?, el pedido de un cabecilla terrorista sin querer informarse y únicamente ceñirse. Entonces, uno podría plantear también que la respuesta del Estado fue pobrísima, doctora, porque insistieron con el tema de Naciones Unidas, pero no fueron al detalle uno por uno de lo que esta petición pedía. Yo considero de que la defensa, lo que está reseñado ahí es una defensa bastante formal, pero hay que ajustarla con pruebas, con pericias, con informes de fondo. Yo creo de que aquí hay mucho más para mostrar, ¿no? Porque este es un caso, te vuelvo a decir, emblemático. Este no es cualquier caso que tú lo puedes en el trabajar. 2012 el abogado de Polay Campos pedía que lo regresasen, lo llevan un tiempo a Ancón y él pide luego que regresen a la base naval del Callao. Eso no se condice con finalmente, ¿no?, el trato que denuncia en la petición. Es decir, sería un elemento para mostrar. Por supuesto que tienes que demostrar con pericias, con pruebas, con instrumentos que te tiene que dar el Poder Judicial, la Fiscalía y las diferentes entidades estatales que tienen esto. Ahora, todo cabecilla, líder de una organización terrorista acá en Europa, en África, está sujeto a un régimen carcelario de alta seguridad. Por su propia, por el propio respeto de su vida e integridad. No puede estar en un penal común ni en relación con los demás presos, ¿no? Entonces, la forma en que el Perú ha encontrado de dar seguridad y también cautelar su integridad es teniéndolos en esta base que queda dentro de una entidad naval. Lo mismo que con los expresidentes, hay un penal dentro de una organización policial, pero que es administrada por el INPE. ¿Por qué? Porque son expresidentes que no pueden estar dentro de un penal común porque su vida podría entrar en riesgo, ¿no? Entonces son los criterios que tiene la autoridad penitenciaria. ¿Cuál es el ente, digamos, cuál es el organismo o el foro donde podría efectivamente discutirse estas reformas respecto del sistema? Los estados tienen la prerrogativa de presentar propuestas de reforma a los tratados. Y lo que debería trabajar Perú es un lobby, ¿no?, con diferentes países para ponerse de acuerdo y presentar las reformas que se estimen pertinentes. Estas críticas al sistema interamericano no solamente se dan en el Perú, sino en la región. De los países que están
sometidos a la jurisdicción de la Comisión y de la Corte sienten que el tratado, los mecanismos de supervisión no van acorde a la evolución que puede haber tenido el derecho internacional. La solución no necesariamente es plantear el retiro, sino claro que no, plantear la reforma. Pero ¿no? si por un lado tenemos un extremo que dice retiro y por otro lado no, o sea, son tibios para decir, oye, acá hay algo que está fallando respecto de la Comisión, que siempre viene con estos temas. Definir las competencias, definir los ámbitos de participación, definir los plazos. El tema de los plazos es un tema que antes la Comisión no admitía prácticamente que tú pudieras invocar como Estado el archivo, ¿no? Porque decían que era una vulneración. Ahora ellos mismos lo hacen por el número tan grande de temas que tienen. Hay que ver también el tema del financiamiento, ¿no? Sobre todo la Corte y la Comisión reciben mucho financiamiento de entidades privadas y eso es bastante delicado. Es como que el Poder Judicial ¿sabemos cuáles tienen nombre por lo están en el informe anual, en el capítulo del presupuesto. Usted puede encontrar allí cuáles son los gobiernos y las organizaciones internacionales que les entregan recursos para poder investigar en determinadas áreas. Y usted podrá encontrar allí la vinculación entre los temas que declaran admisible con las fuentes de financiamiento. Por ejemplo, ¿no? hay que ¿recuerda alguna que le ha llamado la atención? Sí, la de promoción de derechos LGTBI, ¿no? Está como financiando... Sí. Vamos a revisar justamente para la próxima. Doctora, le agradezco mucho por su tiempo. A usted, muchas gracias. Vamos a una breve pausa y venimos con el final. No se muevan. Te veo todos los días. Te veo todos los días, Cristian. Yo te sigo, te admiro. Los martes y jueves, no todos los días. Yo sabía que algo habías preparado después de la que te hice el domingo pasado. Dale. Está bien. Estamos en empate, ya votaste y ya estás tranquilo. Ya estás cañón ya. Listo. Ahora sí cuenta. Tú lo sabes. Yo te quiero, tú lo sabes, te he querido emparejar. Tú sabes que yo te quiero. Bueno, a ver, sí, hay 8 bajas que tiene el equipo de Reynoso. Acaba de llegar ya 3 jugadores. Luis Abrán llegó 8:30 de la noche. Vamos a estar en un ratito más con Angelito Leiva, que está en el aeropuerto, porque debe llegar Raúl Ruiz Díaz y Wilder Cartagena en un ratito más. Se va uniendo el grupo de jugadores para el viaje del martes hacia Ciudad del Este para jugar el arranque frente a Paraguay. ¿Es difícil el partido? Sí. Pero bueno, confiamos en la selección. Escúchame, entonces, primer partido el día viernes. Jueves. El día jueves. Y el viernes es que tenemos a Brasil acá en Latina. Con Bolivia, 7:30 de la noche. Y el partido Perú-Brasil es el segundo partido de Perú. El martes a las 9 de la noche en el Estadio Nacional. Correcto, clarísimo. Vamos ahí. Julio César Uribe estuvo acá en punto final más temprano con Mónica diciendo que, bueno, un triunfo o al menos un empate, ¿no? Pero ese era un poquito su pronóstico. Vamos te doy un lapicero. ¿Firmas 2 puntos, un empate en Paraguay y un empate en Brasil? ¿O piensas que podemos ganar en Paraguay? 2 puntos. Yo creo que podemos ganar en Paraguay y contra Brasil la cosa está abierta. No me animo ahí a dar ¿no? Con Brasil un empate queda claro, ¿no? Sería súper positivo. Pero que cuento un poco las estadísticas, los 2 últimos arranques de eliminatoria contra Paraguay. Los 2 últimos arranques con Paraguay. Empatamos 2-2 en Asunción. Fue la última, ¿no? La última, digamos, jornada de eliminatoria que hemos tenido con Paraguay ha sido 2-2 allá. Y la última que arrancamos con Paraguay fue para el 2014. En el 2014, con Marcarián. 2-0, 2 goles de Paolo. Acá. Vamos a ver cómo nos va. La próxima vez me lo pones en pantalla, Coqui, que él es el que tiene los... Espérate. Tiene menos fútbol que Cachito. Espérate. Yo en memoria soy malo. Es más, lo único que recuerdo es cuando... No, mentira, no te voy a... ¿Cuando qué? Ya no te piques, pareces Otaro, ¿ya ves? No te piques, viejo. 33 años en esto, ¿qué me voy a picar? Olvídate. Un abrazo, maestro. Un beso, cuídate mucho, suerte, compadre. Te voy el martes en la noche. Chao. Muy bien, vamos a comenzar el programa de una vez, dale.